Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo workshop que nos convoca hoy. Un tema quizás un poquito diferente al que venimos tratando. Venimos hablando mucho de finanzas personales, de planificación personal. Eh, y hoy me pareció interesante tocar el tema de los emprendimientos, ¿no? Los negocios, cuando uno emprende un negocio y comienza con un nuevo negocio, qué cosas tenemos y podemos tener en cuenta para mejorar el éxito del negocio, ¿no? Eh, un poco a modo de agenda de este workshop de finanzas para emprendedores. Hoy vamos a estar, en principio, obviamente, hablando de por qué es importante meter el mundo de las finanzas y aprender sobre finanzas cuando uno es emprendedor. ¿Cuáles son las claves para disminuir los riesgos y cuáles son los riesgos que uno tiene cuando comienza con algún negocio o con algún emprendimiento? ¿Cuáles son los principales errores que se pueden cometer? La importancia de un presupuesto, y vamos a repasar un poco de qué se trata el presupuesto y cómo el tema del presupuesto que charlamos muchas veces en términos de finanzas personales o familiares, cómo tiene su correlativo en los emprendimientos y en los negocios. Vamos a charlar un poco sobre el tema del financiamiento. No necesariamente tenemos que depender exclusivamente de nuestros ahorros para emprender. Y por último, unas recomendaciones a modo de cierre de cosas importantes a tener en cuenta. Para empezar, es importante tener en cuenta, es un aspecto fundamental para el éxito de los negocios, tener el control de las finanzas de nuestro emprendimiento, desde el momento que lo iniciamos. Mucho más difícil cuando uno tiene que empezar a ordenar cosas del pasado. A mí me ha pasado mucho de sentarme a acompañar gente y encontrarlos con un negocio en funcionamiento y tener que ir para atrás. Muchas veces cuando uno no es ordenado, sobre todo, se complica, ¿no? Entender del funcionamiento del negocio en el fino de las finanzas cuando no tenemos registro de muchas cosas. Entonces, cuando más ordenados seamos y más rápido, incluso desde el momento inicial, le metamos el análisis financiero y la planificación a nuestro negocio, le vamos a aportar muchísimo valor. Es fundamental para tomar decisiones estratégicas. Cuando no tenemos información, no tenemos el seguimiento de nuestras finanzas, es prácticamente imposible entender cómo está funcionando realmente el negocio. No podemos medir el negocio exclusivamente de si nos está poniendo plata en el bolsillo o no. Entonces, es fundamental para poder tomar buenas decisiones tener buena información. Y de la mano de eso viene también el tema de la gestión de los recursos. Un negocio tiene recursos finitos, no tenemos infinitas cantidades de mercaderías, infinita cantidad de horas si prestamos servicios, ni infinita cantidad de dinero para seguir metiéndole al negocio. Entonces, es importante gestionar de manera eficiente los recursos y eso es parte de aprender sobre las finanzas de nuestro negocio. Otro aspecto fundamental es el tema de la planificación, en el corto, en el mediano y sobre todo en el largo plazo. Para meternos, después vamos a ver un poco de estadísticas sobre la eficiencia y la duración de los negocios, pero para pensar en un negocio a largo plazo es fundamental pensarlo desde el momento cero hacia el largo plazo. Y eso indefectiblemente implica aprender sobre finanzas y sobre la planificación financiera en términos de negocio. Y obviamente, al momento de analizar el financiamiento, ¿sí? Cómo vamos a financiar nuestro negocio, cómo vamos a financiar las distintas etapas que tiene un negocio, que también nos vamos a ver en breve, necesitamos aprender sobre planificación financiera, sobre finanzas empresariales, corporativas y también muchos aspectos de las finanzas personales que tienen su correlativo, como les decía antes, dentro de lo que son los emprendimientos, ¿sí? Y obviamente por consecuencia, diría yo, vamos a poder evaluar realmente los resultados que está dando nuestro emprendimiento, nuestro negocio. Si nosotros no tenemos idea de todas las variables que tenemos que medir, de todas las cosas que tenemos que planificar y qué cosas tenemos que tener en cuenta, muchas veces lo que nos termina pasando es que no terminamos de entender si realmente el negocio es un negocio que está dando buenos o malos resultados.
esto un poco de lo que les decía antes, ¿no? Según la Asociación Argentina para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa, solo el 7% de los emprendimientos llega al segundo año de vida y solo el 3% de los emprendimientos llega al quinto año de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los emprendimientos más tarde o más temprano termina muriendo, ¿sí? Básicamente es el 93%, ¿no? Si esto lo llevamos a números, el 93% de probabilidades de que el emprendimiento fracase, ya sea en el primer año o en el quinto, en algún momento de esos periodos. ¿Y esto por qué pasa? Porque no estamos metiéndole la planificación financiera y no estamos trabajando sobre la gestión del riesgo, que es algo que también hablamos en algún otro workshop anterior, ¿no? La gestión de los riesgos que podemos llegar a correr en términos de la planificación financiera. Y obviamente esos riesgos se pueden gestionar, se pueden disminuir para que nuestro negocio esté dentro de ese 7% de negocios exitosos que superan el quinto año de vida. Algunas claves para disminuir el riesgo al fracaso tienen que ver con la posibilidad de probar o validar rápido y lo más barato posible en el mercado lo que quiero hacer, ¿no? Si quiero probar un servicio, bueno, dar un pequeño servicio chiquito, probarlo en mi mercado objetivo. Fundamental tener primero un mercado objetivo, saber a quién le quiere vender lo que hago en términos de servicio o lo que vendo en términos de producto. Y probar rápido. Entonces, no necesito llenar un depósito de pallets y pallets de vinos para ver si estoy capacitado a vender un vino en un mercado determinado. Compro 1, 2, 3, 10, 15 cajas, salgo a ofrecer esas 10 o 15 cajas y me fijo qué tal me va. Y ahí estoy midiendo el mercado, estoy probando mi negocio de manera barata, un costo bajo. Lo otro fundamental es la capacitación y la formación. Necesito entender de finanzas personales, de finanzas corporativas y necesito entender además del negocio puntualmente. Fundamental entender cómo funciona mi negocio. Entonces está bueno si uno puede tocar bases con alguien que ya esté metido en el negocio o alguien que haya estado en ese negocio en algún momento, meterse en capacitaciones, en específicas de ese nicho de mercado en el que me quiero meter, ¿sí? Si me quiero poner un local de comida, bueno, ir a un local de comida y ver cómo funciona. Si puedo, trabajo 2 o 3 meses como empleado en ese local, ¿no? A ver cómo funciona el mercado desde el lado de la cocina, desde el lado de adentro. Importantísimo también hacer foco en la ventaja diferenciadora que tengo, ¿no? ¿Qué es lo que va a diferenciar mi negocio por sobre el resto? Y meterle cabeza y foco a ese diferenciador. Es importante, diría yo casi fundamental, profesionalizar el proyecto, profesionalizar la empresa, ¿no? Veo mucho y me pasa muchísimas veces cuando me junto con dueños de pymes que empezaron con un negocio, que lo manejaron como un kiosquito y ahora tienen una distribuidora y la siguen manejando como un kiosquito. Y eso es lo que hace que cuando el negocio empieza a crecer, si no está profesionalizado, termine fracasando en el largo plazo. Por ahí era un negocio muy exitoso en modo kiosco, porque tenían un empleado y vendía al público, pero cuando se quiso expandir, no hizo el proceso de profesionalización suficiente y ahí es donde el negocio se termina cayendo por ir hacia algo, y volvemos a lo que hablamos atrás, no planificó a largo plazo cómo quería hacer crecer su negocio, qué cosas iba a necesitar para hacerlo crecer, lo hicieron crecer y se termina cayendo por cuestiones ajenas a que el negocio no sea bueno como tal en términos de idea. Subir la rentabilidad lo antes posible también es un tema importante, ¿sí? Gestionar las dos variables principales de mi negocio, que son el precio y el costo, ¿no? Son las dos cosas que determinan en mayor o menor medida, determinan cuánto voy a ganar. Entonces,
de qué manera puedo trabajar sobre el foco en cómo yo me diferencio del resto para poder justificar cobrar un poco mejor que lo que cobra mi competidor, y por el otro lado, de qué manera puedo gestionar mejor mis costos para bajar ese nivel de costo y tener una mayor rentabilidad. Eso va a hacer que el negocio se vuelva un poco, cada vez más sustentable con el tiempo, y me va a hacer, o me va a permitir hacer circular ese dinero en hacer crecer el negocio. Y algo fundamental es mantenerse rentable financieramente, ¿sí? Hay muchos negocios que son económicamente rentables, pero que financieramente no lo son. Y ahí es donde tenemos que ser muy estratégicos en la gestión de el flujo del dinero, ¿no? Y tenemos que analizar si mi negocio se cobra a 30, 60, 90 días, no puedo pagar a proveedores a menores plazos, y si pago proveedores a menores plazos tengo que encontrar alguna forma de que eso me funcione, ¿no? Y armar un buen circuito de dinero. Porque puedo estar vendiendo mucho, pero cobrando poco de lo que estoy vendiendo, y eso me genera un problema financiero. Necesito liquidez que no tengo, y eso me puede hacer quebrar el negocio de manera muy rápida. Entonces tenemos que ser muy estratégicos, muy inteligentes al momento de gestionar esa parte en el negocio. Como consecuencia podemos charlar un poquito de lo que son los principales errores a la hora de aprender, ¿no? Obviamente uno es la falta de planificación. Cuando uno no planifica, comete errores muchísimo más fácil. Erra el camino muchas veces por no haber planificado, o toma decisiones erradas por no haber planificado. El no saber cuáles son mis costos es un error muy común, y parece una cosa media casi tonta, ¿no? Pero no es lo mismo los costos totales que el costo del producto. Si yo compro un producto, volvemos al ejemplo de los vinos, compro una caja de vinos y vendo los vinos por unidad, a priori mi costo, ¿cuál es? El costo de la caja de vinos. Pero quizás además tengo un costo de logística que me cobra el que me trae los vinos hasta la puerta de mi local, y además esos vinos no los puedo entregar en la mano así al quien me los compra, sino que los tengo que meter en una bolsita, y no estoy contemplando el costo de la bolsita. Y de repente lo cobro a través de un sistema que me provee un tercero, y no estoy contemplando dentro del costo el costo total que me cobra el proveedor de ese sistema. No estoy contemplando los costos impositivos. Bueno, hay un montón de cosas que muchas veces se nos escapan, y ese desconocimiento de los costos hace que no tenga una buena gestión de rentabilidad, una buena planificación, y me termine fracasando el negocio. El no invertir en piezas claves del negocio muchas veces es un error. Pensar que ahorrarme X cantidad de pesos en no pagarle a un contador o en no contratar un sistema de gestión, porque hoy no lo puedo pagar, de repente a veces en el tiempo se convierte en un error, ¿no? Si no tengo un sistema de gestión o no tengo una metodología de gestión correcta, muchas veces termino cayendo en errores de medición del negocio. He visto gente que por tener todo en un Excel y no tener un sistema concreto de dónde gestionar, cuando empieza a tener empleados, empieza a tener fugas de dinero que no sabe dónde están, y están porque no están registradas en ningún lado, ¿no? ¿Por qué? Porque no invertí en una pieza clave del negocio que era un sistema de gestión. No invertí en marketing, y es fundamental de alguna manera hacer acciones de marketing, ¿no? Ya sea desde yo me abro un Instagram e invierto tiempo en gestionar el Instagram, o pagarle a alguien, un community manager que me lo gestione. Entonces esas son cosas que también hay que medirlas, hay que planificarlas, hay que meterlas dentro del presupuesto, pero nos vamos a meter en el tema presupuesto, y hay que tenerlas en cuenta porque son errores muy comunes. Obviamente ignorar la gestión financiera, ¿no? Desde ya es el error súper común que cometen muchos emprendedores. Un tremendo error es la falta de adaptación a los cambios, ¿sí? Hay que entender que hoy vivimos en un mercado súper dinámico, y ese mercado súper dinámico hace que tengamos que estar necesariamente atentos al mercado, ¿sí? A mí me pasó hace unos años atrás, en un emprendimiento propio,
¿sí? Que fui pionero en ese mercado y vendía, no importa, vendía cosas a 25 pesos la unidad. Y el mercado me estaba yendo, y en el negocio me estaba yendo muy bien, vendía muy bien, vendía muy buenas cantidades, y en un momento, producto de estar midiendo la, la rentabilidad del negocio y la evolución del negocio, me di cuenta que cada vez se estaba vendiendo menos. ¿Y qué pasó? Aparecieron nuevos competidores a vender a un precio muchísimo más bajo que el mío. Entonces me estaban drenando rentabilidad, me estaban drenando ventas de mi negocio. ¿Sí? ¿Qué tuve que hacer? Adaptarme a esos cambios. Ya no era el pionero en el negocio, ya no tenía el dueño, no era dueño del 100% o del 80% del negocio en mi ámbito de influencia, sino que había pasado a tener el 30 o 40. Bueno, ¿de qué manera iba a adaptar mi negocio para volver a recuperar ese maquillaje que había perdido? Y ahí volvemos para atrás. Conocía muy bien mis costos, eso no era un error, yo los tenía muy claros, sabía dónde podía gestionar parte de esos costos, salí a trabajar sobre esos costos, los bajé y salí al mercado con un nuevo precio más competitivo y con una mayor rentabilidad. ¿Sí? Eso es estar presente y estar adaptado a los cambios. ¿Sí? De repente vendo barritas de cereal y las barritas de cereal son espectaculares porque todo el mundo que hace dieta come barritas de cereal y en algún momento la gente se dio cuenta que las barritas de cereal ya no eran dietéticas. ¿Y qué hacemos? Tenemos que dejar de vender barritas de cereal y migrar nuestro negocio a un negocio que esté dentro de ese mismo nicho de mercado y entender ese nicho de mercado, que es la gente que quiere hacer dieta, qué es lo que está comiendo ahora. ¿Sí? Y otro error muy común es descuidar la gestión de los riesgos. ¿Sí? He visto quebrar negocios grandes y de facturaciones millonarias por no gestionar bien los riesgos del negocio. Casos muy específicos les voy a contar, pero son muy ejemplificadores. He visto quebrar una librería porque porque tuvieron que echar a 2 empleados que estaban robando, no identificaron, no pudieron justificar que estaban robando esos empleados, se dieron cuenta porque las cosas no cuadraban, pero no lo pudieron justificar que eran ellos los que estaban robando y porque por ellos estaba faltando la mercadería. Los tuvieron que echar, los echaron sin causa, les hicieron un juicio y la empresa tuvo que salir a liquidar su mercadería y parte del negocio y llegar casi al borde de la quiebra para poder pagar esos juicios. ¿Por qué? Porque no previeron con anticipación tener una reserva para este tipo de casos. ¿Sí? O no previeron que eso podía pasar, que se les podía presentar un juicio cuando echaran a esta gente. He visto negocios al borde de la quiebra por tener un siniestro, de que se les inundó el depósito o se les prendió fuego la fábrica y no tenían bien asegurado el depósito de la fábrica. Entonces es importante analizar, como hablábamos antes también, ¿no? De no invertir en piezas clave, no invertir en marketing. Bueno, tenemos que invertir y entender que es una inversión, el estar asegurados es una inversión, el tener cierto dinero reservado para determinadas cuestiones. ¿Sí? Y ahí nos metemos en específico a lo que hablábamos antes, que es el tema del presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Lo repasamos un poco, lo habíamos charlado ya en algún workshop anterior. Consiste básicamente en estimar los ingresos y los gastos que va a tener mi negocio. Y es importante definir 4 variables dentro de esto que vamos a estar charlando. ¿Cuáles van a ser los ingresos? ¿Cuáles van a ser los costos? ¿Cuáles van a ser los gastos fijos y cuáles van a ser los gastos variables del emprendimiento? Lo que vamos a tratar obviamente es buscar o tratar de encontrar una rentabilidad constante. Vamos a tratar de, si bien muchos de los negocios son negocios cíclicos, ¿no? Si tengo un negocio de ropa, bueno, sé que mi negocio de ropa tiene sus puntos fuertes en marzo y septiembre, quizás, ¿no? Y tengo un negocio de vinos, bueno, sé que en determinados momentos del año voy a vender más que en otros, probablemente para las fiestas sea uno de ellos. Si vendo cosas que están relacionadas con el hacer dieta, con el cuidarse en el físico, normalmente cuando empieza a venir el calor, ¿no? En esta época del año, alrededor de septiembre, bueno, ahí es donde empieza la gente a tratar de acordarse de que se tiene que cuidar y bajar de peso y el negocio empieza
a tener sus momentos más fuertes. Lo que vamos a buscar es que los momentos que no son tan fuertes, gestionemos bien estas variables de ingresos, costos, gastos fijos y variables para que el negocio se mantenga sustentable y rentable. Y para eso obviamente debemos controlar y evaluar cómo van evolucionando estas variables a lo largo del tiempo y a lo largo al pasar los distintos años y en cada momento del año, ¿no? Esto de andar midiendo constantemente y entendiendo, como hablábamos antes, entendiendo cómo funciona el negocio, ¿sí? Sin presupuesto pierdo el control de mi negocio, ¿sí? Si no cuento con ese presupuesto, no tengo contra qué medirme. Y si no tengo contra qué medirme, no lo puedo controlar. Dentro de lo que es la variable del ingreso, vamos a estar pensando en algunas cuestiones, ¿sí? Primero, el precio de mercado de mi producto o servicio. Tengo que entender cuál va a ser ese precio que yo le voy a poder poner. Yo no puedo salir a vender el vino a lo que se me da la gana, ¿no? O la barrita de cereal a lo que se me da la gana. Porque el mercado acepta o no un determinado precio, ¿sí? ¿Puedo salir a vender un precio muchísimo más barato? Quizás. Pero más tarde o más temprano el mercado me va a terminar ajustando, ¿sí? O mis competidores buscan un precio más abajo, o yo me voy a dar cuenta que estoy perdiendo rentabilidad y voy a poder aumentar el precio porque la gente acepta un precio mayor. Tengo que tener en cuenta el volumen de venta proyectado. ¿Cuánto pienso vender? Eso por consecuencia me va a dar mi ingreso, ¿no? ¿Cuánto voy a vender? ¿Cuántas cantidad? ¿A qué precio? Me va a dar el volumen de ingresos que voy a generar de manera mensual, semestral, anual, de la manera que lo quiera presupuestar o medir, ¿sí? Normalmente tratamos de pensar el presupuesto de manera anual. Y sobre eso me paro y hago un asterisco. Está bueno tener el presupuesto anual, es lo habitual, pero es importante cuando uno proyecta el negocio pensarlo y presupuestarlo en el largo plazo, ¿no? Y presupuestar distintas etapas dentro del proyecto. Y obviamente relacionado con esto de las distintas etapas, puede haber distintas etapas donde haya aportes de capital. Sobre todo negocios que tienen un punto de maduración más largo y que tardan en entrar en funcionamiento y empezar a generar rentabilidades un poco más. Es súper importante tener en cuenta el aporte de capital que van a hacer los dueños de negocio o el dueño del negocio en una primera instancia y en instancias posteriores para solventar el negocio hasta que el negocio se solvente por sí mismo. Otra cosa que podemos tener en cuenta es la posibilidad de tener ingresos pasivos. Quizás no en un momento inicial del proyecto, pero sí cuando tenemos un emprendimiento ya funcionando y que ya está generando márgenes de ganancia de manera sustentable y recurrente, podemos empezar a acumular ese dinero que tiene la empresa, empezar a moverlo en el mercado financiero y empezar a generarle a la empresa ingresos pasivos, ¿no? Y que esos ingresos pasivos vayan cubriendo ciertos gastos o generando reinversiones para ir mejorándolo. Como contrapartida, la principal variable de los ingresos va a ser los costos de esas mercaderías, ¿sí? ¿Y qué vamos a tener que tener en cuenta? Y un poco lo charlábamos antes. Vamos a tener que tener en cuenta no solo los costos específicos, sino los costos que están relacionados con esa mercadería, ¿sí? Y esto nos va a dar un flujo efectivo que es fundamental tenerlo en cuenta, y hablábamos antes también, que es de qué manera vamos a trabajar eficientemente ese flujo de efectivo, ¿sí? Relacionado con esto de los ingresos pasivos también, de repente tengo un negocio o un emprendimiento donde sé que suelo cobrarle a mis clientes alrededor de los primeros 10 días del mes y parte de ese dinero va a gastarse en pagar algún sueldo. Bueno, ¿qué hacemos con esos 20 días que tenemos en el medio? Con ese dinero. Porque ese dinero parado en una cuenta del banco está perdiendo valor por el costo de oportunidad que tiene. Entonces, bueno, ¿de qué manera podemos generar pequeños ingresos pasivos con esos flujos de dinero que va generando el negocio? En la medida que yo lo vaya midiendo y lo vaya entendiendo, voy a poder hacer esos ejercicios y esas mejoras o esos trabajos adicionales.
Después, dentro de los gastos fijos que tenemos que contemplar, gastos fijos son habituales y después cada negocio tiene algunos más específicos, pero si tenemos una locación, vamos a tener algún tipo de alquiler, salvo que sea una locación propia, ¿sí? Vamos a tener en cuenta el tema de servicios, lo que vamos a pagar de luz, de gas, de internet, porque todo sistema de gestión se conecta a internet. Lo que podemos llegar a pagar de repente de agua, si necesitamos de agua dentro del local, ¿sí? Y algún otro gasto adicional, si podemos llegar a tener ABL, servicios específicos de cada locación. Los seguros es importante, como decíamos antes, tenerlos en cuenta dentro de nuestro presupuesto y saber que son gastos fijos y los vamos a pagar sí o sí. Cuotas. A veces en el inconsciente del emprendedor no está el tema de que tiene que pagar cuotas y lo toma como un gasto propio. Después vamos a charlar un poquito de eso. Es importante tener en cuenta que las cuotas son un gasto fijo también, ¿no? Entonces, cuando analizamos los gastos fijos, que son los gastos que sí o sí vamos a tener que pagar todos los meses que levantemos en una persiana del local, todos estos conceptos son los que se van a licuar cuando yo venda más o venda menos. Y esto lo distribuyo en la cantidad de unidades, cómo es la injerencia dentro de esa unidad, va a ser muchísimo menos el valor o el peso de los gastos fijos de un altísimo nivel de venta que cuando tengo un bajo nivel de venta. Y esto lo tengo que meter dentro del presupuesto. Y tengo que entender que va a haber meses que puedo hasta incluso estar negativo, y eso también lo tengo que tener en cuenta, que cómo voy a reservar valor en los momentos de alta venta para cubrir esos momentos de baja o negativa, ¿sí? Y cómo en el periodo de un año, por eso lo medimos de manera anual, cómo en el periodo de un año el presupuesto me tiene que dar positivo dentro de las variables que estoy midiendo. Y como contrapartida o como en paralelo a lo que son los gastos fijos están los gastos variables que son los que están asociados a la venta. Entonces, ahí vamos a tener los costos de empaquetado, los de logística, las comisiones, ¿sí? Un dato no menor, hoy que se vende mucho a través de plataformas, tenemos que tener en cuenta los costos de las plataformas porque no son un costo menor, ¿sí? Mercado Libre, Pedido Ya, Rappi, todas estas plataformas tienen una injerencia muy grande dentro de lo que es la definición del precio, ¿no? Los costos asociados a esto y cómo voy a definir mi precio teniendo en cuenta cuánto quiero ganar versus lo que voy a tener que pagar en términos de comisiones. Y por último, que también lo charlábamos antes, tiene que ver con el tema de los impuestos. Importante tener en cuenta que sobre lo que yo venda voy a pagar impuestos. Voy a pagar IVA si estoy registrado, voy a pagar ingresos brutos, voy a pagar ganancias. Normalmente lo que pasa es que muchos emprendedores comienzan sin estar registrados. Yo siempre aconsejo mínimamente a los pequeños emprendedores estar inscritos en el monotributo, por lo menos para poder tributar algo y poder tener parte de negocio blanqueado y poder después trabajar con ese dinero. Pero más tarde o más temprano, si el negocio funciona y es próspero, vamos a terminar teniendo una sociedad o vamos a terminar siendo responsables y inscriptos y es una variable importante a tener en cuenta el tema de los impuestos, ¿sí? De mínima, el pago del monotributo, en algunas jurisdicciones tenemos una especie de monotributo, lo que es el régimen simplificado de ingresos brutos, con lo cual casi que eso se convierte en un gasto fijo, porque no está relacionado a la venta, porque es un gasto que se paga todos los meses, y por contrapartida, en ciertas jurisdicciones que no hay régimen simplificado de ingresos brutos, eso es sí o sí un gasto variable y por eso lo puse de esta manera, ¿no? Depende, la realidad de cada uno puede caer más del lado de los gastos fijos o de los variables, pero es un tema a tener en cuenta indefectiblemente al momento de considerar los gastos dentro del presupuesto. Nos metemos ahora dentro de lo que son la gestión del endeudamiento. ¿Cuándo es razonable endeudarse? Básicamente, cuando la rentabilidad que me va a generar ese dinero es mayor al costo de obtenerlo, ¿sí? Si es un préstamo a un familiar que no me va a cobrar nada, buenísimo. Si me voy a endeudar con una institución financiera, tengo que analizar que lo que me tiene que generar ese dinero en el largo plazo, en el negocio, generando rentabilidad, tiene que ser mayor a lo que tengo que pagar por ese dinero. Si no, no tiene ningún sentido endeudarse.
tengo que buscar un negocio más chico, que no necesite capital que no necesite endeudarme, que solo lo puedo hacer con mi capital, o tengo que buscar un negocio más grande que me permita generar lo suficiente para aprovechar ese dinero que estoy tomando. ¿Sí? Fundamental, obvio, estar en condiciones de solventar esa cuota, ¿no? Si voy a tomar un préstamo en una institución financiera, tengo que poder pagar esa cuota todos los meses. ¿Sí? Si no la puede pagar en el negocio, tengo que pagarla yo como emprendedor y será mi aporte de capital regular para el negocio hasta que el negocio se pueda pagar sus propias deudas. ¿Sí? Y ahí volvemos a las variables que hablábamos antes, el aporte de capital versus los ingresos generados por el emprendimiento. Y, por supuesto, tiene que estar contemplado dentro del plan financiero y el presupuesto para el emprendimiento. Importantísimo. Los créditos generan obligaciones a largo plazo, normalmente. ¿Sí? Entonces, tengo que pensar el emprendimiento a un plazo igual o mayor de la deuda que estoy tomando. No puedo tomar una deuda a 5 años para un emprendimiento que planifico dure 2, porque los otros 3, ¿quién los va a pagar? Importantísimo. A veces he visto muchos casos en los cuales no, tengo este emprendimiento que entro y salgo, hago este negocio, pero no me alcanza el capital, me voy a endeudar. Y bueno, pero quedaste endeudado 3 años más, porque lo que te generó está buenísimo, te lo generó en el corto plazo, pero eso que te generó no paga lo que tomaste. Tienes que seguir pagando. ¿Sí? Entonces, importantísimo al momento de presupuestar y tener en cuenta de la toma de un crédito, tener en cuenta estas variables. Y esto que lo hablábamos antes, el tomar un crédito no planificado, no calculado, no metido dentro de esta lógica puede poner en riesgo la continuidad del negocio. Si yo tomo un crédito, me obligo a pagarlo. Tengo una deuda con alguien. Si el negocio no lo genera, lo tengo que pagar yo. Si yo no lo puedo pagar y no lo puede pagar el negocio, alguien se va a quedar con mi negocio. O voy a tener que liquidar el negocio para poder pagarlo. Y por supuesto, algo que recomiendo siempre a quien está analizando la posibilidad de endeudarse es buscar asesoramiento fuera de las instituciones bancarias. Tengamos en cuenta que parte o gran parte del negocio bancario está en dar préstamos a las personas, en entregar el dinero en préstamos. Entonces, un asesor del banco te va a sugerir que el tomar un crédito es la mejor idea que puedes tener, siempre, porque es un negocio. Es importante tener a alguien que tenga una mirada diferente y que lo analice de una manera más fría antes de tomar la decisión. Ahora, les voy a compartir algo que me parece súper interesante con respecto a esto de la toma de deuda y a lo que tiene que ver más allá de la toma de deuda del ciclo del financiamiento de los negocios. El ciclo de financiamiento va un poco por este lado, ¿sí? Ahora les voy a ir contando un poco. Al principio que tenemos una idea y que el negocio está comenzando, lo ideal es que los recursos salgan del propio emprendedor, eventualmente de algún familiar, amigo, que me va a prestar dinero. Si es un proyecto muy ambicioso, puede llegar a ser tentador para estos capitales semilla, que son gente que aporta capital por una parte X del negocio, ¿sí? Pero lo fundamental en pequeños emprendimientos es que tratemos de tener el capital suficiente para afrontarlo y eventualmente pedir algo de dinero sin costo, ¿sí? Que es el famoso préstamo familiar o de amigos. En una etapa posterior, ¿sí? Esto que vemos acá es la curva, la curva de el financiamiento, ¿no? En ese valle que vemos hacia abajo es el momento más crítico para un negocio, que es el primer año. ¿Sí? Lo que muchos analistas llaman el valle de la muerte, que es donde el negocio corre muchísimo riesgo de no cumplir con las expectativas, de que haya un error en el presupuesto, de que esté mal planificado y que esa deuda termine matando el negocio. A partir de ahí en adelante entramos en el punto de equilibrio y hacia el crecimiento del negocio. Entonces ahí empezamos a tener un negocio más establecido, más rentable,
que ya empieza a funcionar y ahí puede llegar a tener un poco más de sentido empezar a endeudarse, quizás a través de, si ya tuvimos una primera ronda de capital semilla, una segunda. Bueno, estos capital semilla normalmente invierten en emprendimientos grandes. Si tenemos un emprendimiento chiquito, es raro que tengamos este tipo de financiamiento. Y de ahí en adelante empezamos en la etapa de crecimiento y madurez del negocio. Y ahí recién es cuando vamos a poder ir a pedir un préstamo en nombre del emprendimiento. ¿Sí? Todo lo anterior, cuando nos endeudemos con una institución financiera, nos vamos a endeudar nosotros como dueños de la empresa y no el emprendimiento como tal. ¿Sí? Entonces, recién en esa etapa de crecimiento y madurez podemos empezar a meter a los bancos y a los fondos de capital como inversores, como prestadores de dinero para invertir directamente en el negocio y es el mismo negocio el que es el tomador de ese crédito. Eventualmente podemos meter algo de socios estratégicos también. ¿No? Tener aquellos que aporten capital y se vuelvan parte de la sociedad, o bien empezar a tener sociedad de sociedades y empezar a trabajar con algunos socios estratégicos en ese sentido. Y obviamente tenemos un negocio que explota, que trabaja muy bien y que se convierte en un negocio extremadamente rentable y muy grande y se consolida en esa situación, es cuando recién ahí llegamos a negocios que cotizan en bolsa, así que serían los grandes negocios que llegan al final del camino de esta evolución. Repasando un poco el tema de las fuentes de financiamiento, ¿sí? En términos de lo que son los ahorros, es importante evaluar la afectación total. ¿Cuánto del total de mis ahorros voy a poner en este emprendimiento? ¿Sí? Sobre todo teniendo en cuenta esto de que muchas veces el mismo emprendimiento va a demandar más capital. Entonces, a veces es aconsejable que no poner todo el capital de entrada y dimensionar un emprendimiento de una manera tal de que ese financiamiento inicial sea solo una parte del capital y yo tenga una segunda inyección. La segunda instancia, que la parte de familiares y amigos, hay que entender que no es un capital inteligente, no es un capital que se está invirtiendo pensando en el negocio y que te lo van a prestar porque ven un negocio rentable. En la mayoría de los casos, te van a prestar ese dinero a vos porque confían en vos y creen en tu idea. Y hay que saber medirse, porque muchas veces uno se tienta de pedir más capital de que él realmente necesita y eso también a veces pone en riesgo el negocio. Después tenemos el financiamiento privado, como hablábamos, que son bancos y financieras principalmente. El financiamiento público, ¿sí? El financiamiento público es a través de subsidios, ¿sí? Podemos acceder, depende del tipo de negocio en el que queramos estar, podemos llegar a tener algún tipo de subsidio o incluso tengo muchos clientes que han sacado hace un tiempo cuando hubo crédito para monotributistas y han tomado ese crédito y han empezado a emprender nuevos negocios con esos créditos, ¿sí? Se llaman créditos subsidiados, si bien hay que ir devolviendo el capital, no es un subsidio como tal, pero es un crédito a una tasa muy interesante que te permite ir devolviendo el capital de una manera muchísimo más sencilla. Cuando tenemos proyectos más grandes y más ambiciosos, podemos buscar algún tipo de financiamiento colectivo, que es lo que se llaman los crowdfunding, como por ejemplo existen en los términos de proyectos inmobiliarios y proyectos que necesitan de grandes volúmenes de capital. Y después podemos buscar, dependiendo del rubro en el que nos querramos meter, algunos otros medios de financiamiento, como participar de concursos que nos lleven a ganar algunos premios o participar de algunas elecciones que nos puedan permitir ganar algunos premios. El que se mete en el mundo de la tecnología, están estos famosos hackatones que a veces tienen premios o incentivos muy buenos para los ganadores, ¿sí? Entonces hay que estar abierto también a analizar el mercado del financiamiento y no sesgar la mirada a pido prestado plata a algún familiar o voy al banco y pido plata.
Y algo fundamental, sobre todo cuando nos ponemos a analizar la parte que tiene que ver con el financiamiento privado, que es el costo financiero total. Siempre que vemos las tasas de préstamos, vemos una tasa de préstamo principalmente expresada en tasas nominales. Entonces ahí hay que tener en cuenta el costo financiero total, que normalmente cuando uno se empieza a leer las letras chicas se aparece como CFT, que indica el costo real que va a tener ese préstamo a lo largo de su vida y que tiene en cuenta todos los conceptos que se van a pagar en esa cuota que voy a ir pagando. ¿Sí? No solo la cuota pura de amortización de capital, sino todos los costos asociados. Que ahí básicamente voy a tener, obviamente, el tema de los intereses. ¿Sí? Voy a pagar un interés sobre ese capital prestado, bueno, va a estar dentro de esa cuota. Voy a tener seguramente impuestos sobre esos intereses, sobre el capital o sobre el total. Y voy a tener seguros. Todos los préstamos tienen un seguro asociado. ¿Por qué? Porque si quien toma ese crédito le pasa algo y no puede pagar, el seguro es el que va a pagar en ese lugar. Entonces te obligan, cuando uno se endeuda, te obligan a, dentro de la cuota, a pagar algo del concepto de seguros. En la mayoría de los casos. Sí hay excepciones, pero en la mayoría de los casos se maneja de esa manera. Entonces, siempre tenemos que ir a ver al costo financiero total. Yo siempre sugiero, cuando alguien va a pedir un préstamo, que pidan una proyección de cuánto voy a pagar total de cuota mes a mes para un crédito determinado. ¿Sí? En el caso de los costos de préstamos a tasa fija es muchísimo más fácil, la tasa variable por ahí es más complejo, pero sí tenemos cuál va a ser el costo de la primera o las primeras cuotas y cuál es la variable de ajuste, se puede calcular. Y idealmente lo que vamos a buscar es que ese costo financiero total sea menor a la tasa de inflación, que es un poco lo que nos va a variar también, en principio, nos debería poder variar en la constitución completa o el armado completo de nuestro presupuesto. ¿No? Si armamos un presupuesto determinado, es importante en estos contextos de alto nivel de inflación meterle una evolución inflacionaria al presupuesto. ¿Sí? Y si nosotros podemos ir bajando a precio todo lo que recibimos de aumento de costos, entonces mantenemos nuestra rentabilidad constante y la tasa que tenemos, que conseguimos de préstamos menor a ese ajuste, cada vez el peso de esos créditos va a ser menor dentro del total de nuestro presupuesto. Y ahí es donde eso se vuelve aún más beneficioso y más virtuoso para el negocio. Y hasta tiene sentido, por más que yo tenga el capital, me conviene endeudarme. ¿No? A veces conviene hacer eso. Y el capital lo pongo a hacer otra cosa. Y por último, le voy a hacer algunas recomendaciones finales. Fundamental es establecer objetivos claros, concretos y realistas de hacia dónde quiero ir en los próximos meses, en el próximo año y en los próximos años. Construir un fondo inicial con el capital con el que voy a iniciar el proyecto y uno de reserva, como les hablaba antes. Yo voy a arrancar un proyecto con estos $5.000 y además me guardo estos 2 o 3 adicionales. Entonces, si el negocio veo que va bien, pero requiere un empujoncito, tengo para dárselo desde mi propio fondo inicial, ¿sí? O parte de mi fondo pensado inicialmente para ese proyecto. Repasamos, fundamental, armar un presupuesto anual. Algo imprescindible que lo veo constantemente es separar desde un inicio las finanzas personales de las finanzas del emprendimiento. Veo muchos emprendimientos que no podemos ordenar porque no entendemos dónde terminan las finanzas del emprendimiento y dónde empiezan las del dueño del emprendimiento. ¿Sí? Y esto hace que, por consecuencia, no sepa realmente cómo le está yendo al emprendimiento. No sé hasta dónde el emprendimiento está yendo bien o hasta dónde lo está subsidiando el mismo dueño del emprendimiento porque no lo quiere dejar morir. Y muchas veces pasa esto. Entonces, fundamental separar las finanzas personales del emprendimiento. El emprendimiento, le voy a hacer un aporte de capital inicial como dueño del emprendimiento o como socio del emprendimiento y ese emprendimiento o ese negocio tiene que caminar solo y generar su propia rentabilidad en el tiempo. ¿Sí? Si eso funciona, en mayor o menor medida, sería ideal que en algún momento le empiece a pagar un sueldo a esos dueños del emprendimiento o del negocio
Y eventualmente, si va muy bien el negocio, al final de cada año será una distribución de dividendos. ¿Sí? Pero en el mientras tanto, esto de pongo, saco, entro al local, saco la plata de la caja y porque había plata y me la llevé, termina complicando y todo lo que tiene que ver con mediciones, y si complica todo lo que tiene que ver con mediciones, termina complicando la planificación del negocio y hay grandes problemas ahí y grandes riesgos de que ese negocio empiece a funcionar mal o ya esté funcionando mal y no tenga salida. Es importante revisar el avance periódicamente. Si este presupuesto que hacemos para un año es importante ir haciendo cortes con cierta regularidad, idealmente mensuales. Lo podemos hacer de manera bimestral, trimestral, como le quede cómodo a cada uno. Y depende mucho del negocio que estamos haciendo también. Es muy importante contar con socios estratégicos que fortalezcan el negocio. Antes hablábamos un poco de esto. Si yo no manejo bien las redes, tener a alguien que sí lo pueda hacer por mí. Contemplar dentro del presupuesto ese costo. Pero es importante hoy estar presente en redes. Entonces, si hoy es importante estar en redes y yo no las sé manejar, es importante tener a alguien que las pueda hacer. Es importante contar con un sistema o con alguien que me gestione bien el negocio desde lo matemático, desde lo económico, desde lo financiero. Es importante tener un buen contador que me vaya acompañando en los números del negocio y que no me deje hacer líos con mi parte impositiva. Y por último, es importante valorar el tiempo productivo versus los gastos o inversiones en herramientas. Y esto está muy vinculado con lo anterior. Es importante estar en redes hoy, decíamos, ¿no? Hasta dónde yo soy bueno manejando mis redes, buenísimo, lo hago yo. Pero hasta dónde, por no pagarle 10, 12, 15 mil pesos a un community manager, yo estoy dejando de meterle cabeza a otras cosas de negocio que son muchísimo más rentables. Y hay que encontrar ese equilibrio de costo-beneficio. Entonces, muchas veces hay que entender que a veces es preferible delegar y asumir un costo adicional en pos de que yo le pueda poner foco a las cosas importantes del negocio y que el negocio siga creciendo. Y que por estar subiendo una fotito de un producto no deje de ver que no me están entrando clientes en el local o que no me están llegando solicitudes nuevas de negocios. ¿Sí? Entonces, hay que evaluar muy bien hasta dónde el tiempo que yo estoy dejando de dedicarle al negocio por dedicarle a cuestiones circundantes, que no son centrales del negocio, me terminan saliendo caras. Y por último, invitarlos, como siempre, a que me sigan en mis redes, que vean este y todos los workshops anteriores. Perdón. Los pueden encontrar en mi canal de YouTube, junto con otros montón de videos y de sugerencias en términos de planificación financiera. Y por supuesto, ahí tienen mi número de contacto, me pueden escribir. Y todos los que hoy hayan participado de este workshop o los que lo vayan a ver posteriormente, tienen, igual que en el resto de los workshops, asegurada una charla personalizada, gratuita conmigo para charlar de este y de todos los temas que tengan que ver con planificación financiera personal y corporativa. Muchísimas gracias.